Hablamos más temprano aquí en BTV Noticias sobre la importancia de algunos artículos o por lo menos de algunos tratamientos que se dio en el marco de la discusión presupuestal, una discusión presupuestal que por lo menos a nivel de la Cámara de Representantes culminó en esta primera etapa durante el fin de semana. Ahora se inicia una etapa menos estresante para el Frente Amplio a nivel del Senado porque tiene mayorías aseguradas, pero seguramente algún cambio se vaya a introducir y esto vuelve a diputados. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Claramente volvió a configurarse el escenario, Cabildo Abierto siendo el artista clave para desentrañar la madeja y darle los votos al Frente Amplio, sobre todo en algunas iniciativas en las cuales parecía ser más complicado que tuviera los votos para sacarlas favorablemente. Sí, digamos, el proyecto de ley de presupuesto tuvo un apoyo muy grande en términos generales, pero con una discusión... La votación en general. En particular es la que se juega más, digamos... Un paréntesis, una votación en general que muchos, no sé si decir dirigentes, pero militantes del Partido Nacional le cuestionan al propio Partido Nacional. Bueno, y de alguna forma es el reflejo de lo que pasó en el Partido Colorado, ¿no? Que termina votando dividido, ¿no? Es decir, que en realidad hay... 88 en 94. Sí. Hay sentimientos, digamos, encontrados en términos del posicionamiento de las cúpulas y parte de las militancias. Pero el escenario que está en diputados es que el Frente Amplio tiene 48 votos en 99. Es decir, necesita 2 votos para alcanzar la mayoría y Cabildo Abierto tiene los 2 votos que necesita el Frente Amplio. Entonces, de alguna forma, Cabildo Abierto es el partido bisagra, es el que logra o no para el Frente Amplio. Podría ser identidad soberana, pero por sus propias posturas es difícil ponerlo en el mismo lugar. Identidad soberana es díscolo. Es díscolo. No se puede... Sin embargo, por ejemplo, en la interpelación del ministro Ortuño, el Partido Colorado, el Partido Nacional y Partido Independiente votaron una moción presentada por Identidad Soberana, ¿no? Es decir, ahí se dio un juego que tampoco alcanzó la mayoría porque Cabildo Abierto no la acompañó. Pero entonces, Cabildo Abierto aparece como este partido bisagra que es el que logra que el Frente Amplio logre avanzar en distintas leyes, ya se vio en la rendición de cuentas también, pero no es novedoso, digamos, que haya algunos acuerdos entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto en términos de votación conjunta de algunos proyectos. No es solo este periodo de gobierno. No, de hecho, el periodo anterior, y si repasamos algunos, fueron varios, porque empezó con la ley de forestación, la ley forestal, donde Cabildo Abierto presenta un proyecto, se termina aprobando con los votos del Frente Amplio y de Cabildo Abierto, y termina en el veto presidencial, que fue uno de los primeros momentos de fricción entre Cabildo Abierto y el resto de la coalición, y digamos en términos personales también entre Manini y Lacalle Pou. Que Cabildo Abierto le decía a blancos y colorados, cuando arrancó el periodo de gobierno, ustedes votaron con el Frente Amplio la ley de aeropuertos y nosotros nos oponíamos. Sí. Y ahí el Frente votó en conjunto con blancos y colorados. Entonces ahora no nos pueden decir nada de que nosotros votemos con el Frente la ley forestal. Bien, ese fue el primer hito. Después apareció la ley de endeudamiento, presentada por Cabildo Abierto, que se votó. Esto fue interesante porque se votó en la comisión correspondiente, pasó al plenario del Senado, empezó la discusión en el Senado. Sí. Hubo dirigentes del Frente Amplio que manifestaron que iban a apoyar la ley. Algunos dijeron a regañadientes que no estaban tan de acuerdo, pero que al final lo iban a votar. Y en un momento aparece una intervención del senador Gustavo Penades que pone en cuestión algunas consideraciones sobre la viabilidad o no del proyecto y no haber pasado por alguna comisión en particular. Y eso cambia la dinámica y vuelve a 2 comisiones y eso ya hace naufragar el proyecto. Habla mucho sobre lo que pasó aquella jornada a nivel parlamentario y cómo algunos legisladores se dieron vuelta de manera misteriosa. Bueno, ese es otro de los puntos donde termina siendo un proyecto de Cabildo Abierto que aparecía con apoyo del Frente Amplio que al final naufragó. Y tenemos también la interpelación a Heber. En la interpelación al ministro del Interior, siendo ministro del Interior, hay una moción de Cabildo Abierto votada por el Frente Amplio donde no se aprueba, no se lleva adelante la conformidad con... No se declararon satisfactorias las explicaciones, tampoco se lo censuró, pero bueno, sí no se aceptaron... Pero pasó a la Asamblea General, ¿no? Y no termina en censura por la Asamblea General, pero sí desaprobación de la Cámara de Diputados. Entonces, ahí también hubo otro voto conjunto entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto.
Y otro de los momentos donde Cabildo Abierto mostró que no es solamente partido bisagra ahora, lo era en el periodo anterior, obviamente con una fuerza mayor, porque tenía 3 senadores y 11 diputados, fue no con el Frente Amplio, sino con la coalición cuando se votó o se negoció la ley de jubilaciones y pensiones, ¿no? Donde hubo una confrontación muy fuerte, una negociación muy fuerte adentro del gobierno para obtener los votos de Cabildo Abierto, que llevó a fricciones. Aquella frase de se le echó agua pero sigue siendo leche. Bueno, de la calle Pou. Sí, ¿no? Dijo, ¿no? es un litro de leche el que se le echó agua pero sigue siendo leche. Bueno, ese fue justamente el punto culmine, digamos, que también llevó a una fricción y que mostró no esto de la cercanía con el Frente Amplio en términos de votar conjuntamente, sino el rol de Cabildo Abierto de hacer valer su lugar, digamos, de ser bisagra para obtener mayoría. Podríamos sumar también caja de profesionales. También fue otra que fue no dio los votos y ahora terminó explotando la situación en este periodo de gobierno. Lo que quedaba claro, y lo conversamos casi que el mismo día de la elección, y bueno, cuando después terminó configurado el Parlamento con este escenario, que el Partido Independiente, por ejemplo, al tener un legislador solamente, su rol iba a quedar no tan decisivo, que Identidad Soberana iba a tener la oportunidad de en algunos temas acordar, pero que claramente la llave para el Frente Amplio en muchos temas iba a ser Cabildo Abierto. Y sí, eso está pasando. Y eso es lo que está pasando. Primero pasó con la rendición de cuentas, que fue, digamos, de alguna forma la primera sorpresa, si se quiere, entrecomillado, en el sentido de, por lo menos, desalinearse de la coalición, ¿no? Y fue el primer hito claro donde la conformación de la coalición, que ya lo hemos hablado varias veces, como oposición, bueno, mostraba una fisura importante. Ahora lo hace en la negociación con la ley de presupuesto. Y de alguna forma lo que se da en este momento, por lo menos en estas instancias, es una alianza que es funcional, que tiene resistencias internas, así como decías, las resistencias dentro de la militancia del Partido Nacional por haber votado o dentro del Partido Colorado, también hay dentro del Cabildo Abierto con esta actitud de votar con el Frente Amplio y también del Frente Amplio con aceptar o negociar con Cabildo Abierto. Pero un paréntesis. Recién veíamos a Esquipaña antes de la pausa decir que elijan si la prioridad es la educación o el Ministerio de Defensa. Ahí hay un mensaje claramente para el electorado de izquierda, diciéndole el Frente Amplio, acuerdo con Cabildo Abierto, incrementar rubro para el Ministerio de Defensa. Creo que también por eso el Frente Amplio políticamente da una señal el sábado con el presupuesto para la Universidad de la República, pero también porque, sobre todo, el Partido Colorado es el que electoralmente quizás se ve más amenazado por Cabildo Abierto, pero donde las disonancias son más importantes. El Partido Nacional tiene esa responsabilidad de saber que si el día de mañana le toca gobernar de nuevo, tener que encabezar la coalición. Entonces va menos a las cuchillas con Cabildo Abierto. Bueno, por lo menos por ahora, porque hay que ver cómo sigue este trasiego, digamos, de estos años de ser oposición, cuánto se dan este tipo de negociaciones, cómo termina esta negociación mismo del presupuesto nacional, pero termina siendo, digamos, una alianza que termina siendo funcional para los intereses del Frente Amplio de obtener una mayoría y funcional a Cabildo Abierto de poder meter sus temas de agenda, sus temas de interés, que a veces no son compartidos incluso por los propios socios o lo que fueron socios de la coalición. Pero también a veces aparece cierta confusión sobre esta cuestión vinculada a que Cabildo Abierto y el Frente Amplio hayan votado juntos en algunas instancias, o viceversa, ¿no? Es decir, Cabildo apoyando algún proyecto del Frente, o al revés, el Frente apoyando a alguno de Cabildo, y hay algunos puntos de coincidencia, pero hay algunos que son diametralmente opuestos. Es decir, cuando nosotros hablamos de temas vinculados a pasado reciente o derechos humanos, ahí no hay conciliación posible, no hay negociación posible. Lo mismo con la agenda de derechos, en lo vinculado a género, a diversidad, a despenalización del aborto, ahora en la discusión sobre el proyecto de eutanasia o sobre el rol de los sindicatos. Entonces, hay lugares donde hay ciertas sintonías, hay lugares donde se puede llegar a acordar y otros lugares donde las diferencias son mayúsculas. Sí, la realidad es que ya desde la elección anterior, si uno miraba los programas de gobierno, sobre todo desde el punto de vista económico de Cabildo Abierto y del Frente Amplio, tenían similitudes. Sin duda. Eran más parecidos entre sí que de Cabildo Abierto con el Partido Nacional o con el Partido Colorado. Sin dudas en la parte económica, digamos de los programas,
Por eso yo no ponía duda que Cabildo Abierto fuera a votar el impuesto, por ejemplo, a las multinacionales. Bueno, de hecho, fue parte incluso de su agenda en el periodo pasado. Ahora sí es sorpresivo que haya votado el tema del secreto bancario. Por lo menos para mí, más allá de que va a haber cambios y que se dijo que va a haber una modificación, era un tema donde parecía que Cabildo Abierto era un poco más inflexible. Sí, tenía posturas más rígidas en ese Sobre el sentido. impuesto TEMU, uno diría, Cabildo Abierto siempre levantó la bandera de defender al pequeño comerciante, que es el que probablemente está más amenazado por este tema de las importaciones. No hay un desvío en la coherencia de Cabildo Abierto al votarlo, pero sí, insisto, me parece que en el tema de la renta financiera en el exterior y el secreto bancario, ahí podría haber alguna duda más. ¿Por dónde podemos resumir este estado de situación? Digamos que hay como tres grandes aspectos a considerar de esta coyuntura que se está dando. Tenemos lo que hablábamos de aspectos pragmáticos, es decir, una especie de noviazgo por conveniencia, decir, bueno, ahora nos juntamos porque nos sirve a los dos, el Frente Amplio necesita los votos y tiene un posible aliado. Cabildo Abierto logra poner sus temas de agenda en consideración y negociarlos y aprobar, o hay que ver qué sucede, pero en principio pone en agenda algunos cambios agregados en la ley de presupuesto, que si se terminan votando es una ganancia para Cabildo Abierto. Hay otra cuestión que es lo ideológico, que tiene que ver con esto que hablábamos recién, es decir, bueno, las cuestiones programáticas, que de alguna forma hay lugares donde no hay ningún tipo de negociación posible y otros más en lo vinculado a lo económico, como pasó con el tema de endeudamiento o como pasó con el tema forestación, que son compartidos por una parte dentro del Frente Amplio, no necesariamente por todo el Frente Amplio, ni alineado con el actual equipo económico, pero sí con una parte importante dentro del Frente Amplio. Y después están los aspectos vinculados al eje de poder, es decir, a hacer valer su rol de partido bisagra, de poder dar al Frente Amplio la mayoría necesaria. El Frente Amplio lo necesita, y en otros probablemente vote fuera, o sea, o con los socios de la coalición, lo que fueron la coalición, o con el Frente Amplio indistintamente. Ese juego que tiene hoy, esa posibilidad de hacer ese juego, le da esa posibilidad a Cabildo Abierto y hace valer su peso cualitativo, ¿no? Es decir, cuantitativamente es minoritario, son solamente 2 votos, pero son 2 votos que valen mucho. Y eso lo está haciendo valer porque sabe además la necesidad que tienen los bloques de contar con esos votos, porque ni el Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente pueden tener una mayoría propia, ni el Frente Amplio puede tener mayoría propia. De hecho, la coalición, para tener una mayoría, los partidos que conformaron la coalición, tampoco les alcanza con Cabildo Abierto, también necesitan a identidad soberana. Entonces, ese juego de ser el fiel de la balanza o ser un partido bisagra, lo está haciendo valer y es probable que lo siga haciendo valer mientras le dure el juego, ¿no? Es decir, que cuando estén dándose las votaciones centrales en el Parlamento. La gran pregunta que uno se hace es cómo termina esto con los votantes de Cabildo Abierto, ¿no? Bueno. ¿Qué tanto se sienten reflejados las personas que votaron Cabildo Abierto con esta situación política? Eso es parte de un proceso de acumulación que va a haber que ir estudiando en la medida que se está reposicionando Cabildo Abierto, ¿no? Es decir, bueno, es lo que decíamos, seguramente hay una parte muy importante dentro de los votantes de Cabildo Abierto que no les simpatiza esta postura. Sin embargo, si logra algunos avances, quizás mitiga. En definitiva, va a depender mucho de los resultados que obtenga. Muchas gracias, Eduardo. Por favor, gracias a ti. Pausa y seguimos con más aquí en BTV Noticias.